No, eso en la semana 3 es corregirlo. Creo que sí se va a caer. Ya chicos, a ver. Ya vimos la semana pasada Mejor, gracias. las alteraciones por anemia, ¿se acuerdan? Sí, falla en la serie eritroide. Y también en las hemorragias, creo, o fue hemorragias. Se puede caer, Hoy vamos a ver se va a hematopoiesis. caer así en la tele. ¿Está bien? Ay, me sale, ¿no? Esta clase es bien corta, pero ayuda mucho para entender su clase práctica. ¿Sabe? Qué pena de verdad que haya tenido su clase. Si quieres, ponte como la cara. Muy bien, Parece bien. muy bien, empecemos. Lo primero que tienes que entender es que el proceso por el cual, a partir de una célula madre, se llega hasta tener todas estas células maduras en la sangre, elementos formes, este proceso se conoce como hematopoiesis. Y la hematopoiesis está dirigida por genes que están activos toda tu vida, deberían estar activos. Quiero que entiendan eso, porque si los genes de la maduración, es decir, de la diferenciación, fallan, tú vas a seguir teniendo células, pero estas nunca van a ser estas de aquí. Y si no tienes estas células, no vas a poder, por ejemplo, transportar oxígeno o generar hemostasia en caso de sangrado. ¿Comprendes? Entonces es crucial que entiendas que la célula madre y las células progenitoras mantienen activos los genes de la diferenciación, también llamados genes de la maduración. Es el único tejido en el cual se acepta que haya múltiples divisiones celulares con ciclos celulares acelerados. El resto de tejidos no debería tener ciclos celulares tan acelerados. Hay que entender que los ciclos celulares dependen de varias proteínas y de varias vías de transducción de señal. La vía Jung, la vía WNT, la vía de la tirosinquinasa, etcétera, etcétera. JAK-STAT, por ejemplo, SMAD4, etcétera, etcétera. Entonces estas vías son cruciales para que haya división celular en gran cantidad. Nadie quiere una médula ósea que no pueda producir eritrocitos cada 120 días o plaquetas cada 100. Todos queremos una médula ósea muy activa, ¿sí o no? Muy bien. Pero a mí no me pagan por enseñarle hematopoiesis, ¿no? Tengo que, en realidad, hablar de los problemas. Vamos a hablar hoy día de los trastornos de leucocitos para que tú nunca más vuelvas a caer en los problemas que te meten tus familiares cuando te dan exámenes de laboratorio. ¿Les ha pasado, no? Sí. Hijito, hijita, tú que estudias medicina, por favor lee este hemograma. Valor normal, ¿verdad? Eso no se hace. Los médicos no vemos valores normales. Eso ven las personas médicas. Y yo vas a hacer eso. Entonces, ¿qué tienes que saber? Cuando tú ves una alteración de los leucocitos, tienes que saber si estos problemas son reactivos o son neoplásicos. ¿Entendido? Los problemas neoplásicos los vemos acá. Las leucemias que nos toca estudiar en esta semana, ¿cierto? Los linfomas que lo vamos a ver a grosso modo acá. Las neoplasias mieloproliferativas, que es un tipo especial de leucemia, ¿está bien? Y el mieloma múltiple, que lo vamos a ver en esta clase. Estas generalmente son derivadas de dos familias, o de la familia linfoide o de la familia granulocítica. ¿Comprendido? Disculpen, me he olvidado mi botellito ahí. Entonces, quiero que vean ustedes que las alteraciones en el número de leucocitos también son otra forma para poder definir un hemograma. Tú puedes observar un hemograma y ver si hay una alteración en el número. Si hay muchos leucocitos, esto se conoce como leucocitos. Y si hay muy pocos, para eso tienes que saber los valores normales. Los valores normales se aprenden en esta clase. Los valores normales van de 4.000 a 11.500. Y tienes que saber que estos dependen de dos poblaciones en general. De los neutrófilos, que son los granulocitos más abundantes del cuerpo, y de los
linfocitos, que es de todos, el linfocito TCD4 es el más importante. Entonces, si yo veo que los leucocitos están menos de 4000, por ejemplo 3226, este paciente, ¿qué alteración presenta? ¿Leucocitosis o leucopenia? ¿Comprendieron? ¿Sí? Si yo veo un hemograma y me dicen que este paciente tiene 23.226 leucocitos, ¿qué tiene? ¿Estas son enfermedades? No, estos simplemente son cambios laboratoriales de algunas enfermedades. ¿Se entendió? Muy bien. Si esta persona tiene los linfocitos cuyo valor normal va desde 1000 hasta 4000 y este tiene, por ejemplo, 288 linfocitos, ¿qué debo pensar que es? ¿Tiene una linfocitosis o tiene una linfopenia? Linfopenia. Y si ves este recuento así, tiene linfocitosis. Y si los neutrófilos, cuyo valor normal es de 1500 a 7000, te dicen que tienen 14, ¿qué tiene? No hay alteración. Y esta. Eso se conoce como neutrofilia. Por el contrario, te da un cuadro, un hemograma, donde aparecen 824 neutrófilos. Este cuadro se conoce como neutrófilo. Entonces estos valores son los que tienes que aprender. Hay médicos que lamentablemente todavía siguen utilizando estos valores, los valores en porcentaje. Los valores en porcentaje se utilizaban en los años 90 porque los laboratorios no tenían las máquinas automatizadas. En la actualidad todos los hemogramas tienen valores absolutos. Entonces un médico te dice, como por ejemplo la vez pasada a mi tía le dijeron, hijito, fui y me dijeron que tenía los linfocitos en 82% y mi médico dice que tengo un cáncer. Yo, 82%, que ahora vamos a ver, porque el porcentaje no sirve. Por favor, pásenme el hemograma, reviso el hemograma y todas las series estaban en porcentaje. ¿Qué significa eso? ¿Es un laboratorio confiable? Es un laboratorio muy antiguo. Yo no puedo confiar en esto. Le pedí que lo repita. Y sus linfocitos salieron en 3130. Hay un problema. Los linfocitos están en un conteo natural, normal. ¿Sí? Todo lo que hay que hacer. Aprender bien los valores absolutos. Doctor, y si en un examen me ponen valores relativos, vas a tener que usar lo que aprendiste en cuarto y quinto en primario. Con regla de 3, claro. Doctor, no sé, yo vine acá sin examen y yo... No puedes llevar calculadora, porque los números que te vamos a poner son directos. 12.000, 40%. Hay que saber la tabla del 12, es un poco difícil para el público. Puede ser. Demasiado. Nada. Bien. Esta diapositiva quedó de la que no pude borrar, pero tienes que saber que normalmente no son 7.000, ¿está bien? Van de 500 hasta 7.000, ¿está bien? Bien. Voy a tomar agüita del pantano.
hay bebedero, ¿no? ¿Hay bebedero? Sí, profe. ¿Dónde está? Por ahí. Por lado, por lado. O sea, como son dos prácticas, pues ya me pero el grupo que le toca también es... ¿Qué no es? No, es como la Ya creo que puedo sobrevivir, aunque sea. ¿Ya no fue, profe? Nada de hidratación. Si quiere le invito. Pero es de pantano. No, después. Prefiero no contaminarme con. Prefiero contaminarme con los amigos del pasado. Bien, no, mentira. De verdad, te podría contagiar yo si que tengo algo. El tema es lo siguiente. Miren, esto con lo conspirativo, pues no muy bien. Vean ustedes, están bien las alteraciones y sus explicaciones. Esto es lo más importante. O sea, no basta con saber si hay una alteración en el número, hay que saber por qué. Y eso sí es importante para un médico. Entonces, mi tía me dice, hijito, mira esto, yo veo la leucocitosis, pero tengo que saber por qué hay leucocitosis. Pues, ¿cuál es el problema? Es que la leucocitosis debe depender de algunas cosas. Y aquí viene, la leucocitosis se puede deber a neutrofilia, eosinofilia o basofilia, a veces por linfocitosis y a veces por monocitosis. Muchas veces se pueden combinar todos. Entonces, cada serie puede estar presente. La leucopenia puede deberse a falta de granulocitos, ni uno solo, nada de granulocitos, o pocos de estos que se conoce como granulocitopénicos. Además, podría ocurrir este gran problema, la neutropenia congénita. La neutropenia congénita es una enfermedad incompatible con la vida, ya que no hay neutrófilos para pelear con la primera infección de una persona, es decir, con la caída del cordón umbilical. Entonces a los 7 días estos niños mueren, ¿ya? Pero también puede haber una neutropenia adquirida, y esto se debe generalmente al uso de medicamentos, ¿ya? Dime. Sí, uso de medicamentos. Linfocitopenia es otra causa, está bien que no tenga, pero ¿por qué, doctor? Vamos a estudiarlo. ¿Qué pasa en la neutropenia? En la neutropenia acá tenemos que comprender que es cuando lamentablemente es menos de 1500 los neutrófilos en sangre. Esto es un paper sumamente racista, obviamente, porque se dan cuenta. ¿Qué les puedo decir? Efectivamente está bien, pero ¿qué te puedo decir? Menos de 1500 en todo el mundo ahora se acepta como neutropenia, ¿está bien? Ya estos estudios de raza no lo ven. Las leucopenias, cuando vienen con neutropenia sola, son graves, muy graves, pero si se acompaña a otras como monocitopenia y leucopenia, créanme que es mucho más grave. En la monocitopenia podrían ocurrir lamentablemente alteraciones de la hematopoiesis, y esto es más frecuente sobre todo en ciertos trastornos genéticos por déficit de GAT2. No obstante, quiero que entiendan, si no hay monocitos, nos pone en riesgo de inmediato de sufrir una infección, sobre todo por tuberculosis. Recuerden, el monocito se va a convertir en ¿qué? Macrófago. ¿Quién peleaba contra la tuberculosis para encerrar, controlar la noxa al medio? Macrófago. Si no hay monocitos, no hay enfermos. Estamos pegados. Muy bien. Y en la linfocitosis recuerden que es muy rara, suele ocurrir generalmente cuando hay problemas virales. ¿Ya? Vamos a hablar de por qué los neutrófilos disminuyen en su calidad. En primer lugar, tienes que entender cómo se mueven los neutrófilos en el cuerpo.
Esto es un estado basal, un estado en el cual los neutrófilos están quietos. La gran mayoría, ¿dónde está? En la médula ósea, color plomito, ¿lo ves? Otro grupo está en la circulación, son aquellos que están circulando por la sangre. Y otro grupo en verde están marginados. ¿Qué significaba marginados? ¿Se acuerdan de esto? Al borde. Los que estaban circulando, los que estaban rodando son los marginados. ¿Se acuerdan? Muy bien, ahí están repartidos mitad mitad. Y el resto están en los tejidos, acá, peleando la batallita que tienen que pelear, haciendo nexo. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué ocurre en la infección? Miren ustedes qué pasa en la infección. La mayoría de neutrófilos, por quimiotaxis, ¿a dónde van a migrar? Al tejido. Entonces, cuando tú tomas una muestra de sangre de los neutrófilos, no estás tomando una muestra de tejido, estás tomando una muestra de sangre, ¿cierto? Entonces, falsamente, los neutrófilos circulantes están disminuidos. ¿Te das cuenta? ¿Dónde están entonces? La gran mayoría están marginados, porque están rodando y están en el tejido basal. ¿Comprendieron? Entonces, si yo veo un paciente que tiene neutropenia, tengo que primero pensar que podría ser una infección en ese momento, ¿cierto? ¿Qué otras opciones tengo yo para pensar? Miren ustedes, ¿qué pasa cuando uno tiene mucha adrenalina? Por ejemplo, antes del examen del doctor Cabellos o antes de su solución. Ya no hay adrenalina, ya pasó, ¿no? Muy bien, cuando hay un montón de adrenalina, los neutrófilos van a circular, se van a mover, van a dejar de estar marginados. Y miren ustedes que ni uno está en los tejidos, hay muy pocos ahí, la gran mayoría está circulando. Entonces, falsamente, los neutrófilos van a salir elevados, ¿cierto? Entonces, imagínate que una persona, tú lo mandas a correr, no sé, o viene a donar sangre, no sé, a la Almenara, va a donar sangre a la Almenara, y justo en el camino se encuentra con los chorros de adaptado, y sale entonces, ¡zasa! Lo agarran muchachos, se salva y son rasguños pequeños. Llega a donar sangre, ¿y cómo va a estar el sistema simpático? Disparado. Súper disparado. La adrenalina, ¿cómo va a estar? Súper elevada. Le toman la muestra de sangre antes de donar. No está un médico de UXUR formado en esta clase, está uno de otra universidad formado en otra clase. Y le dice así: señor, usted tiene una neutrofilia, debe de verdad estar infectado. Por favor, no hablemos de eso. Algún día me verán por ahí, tengo clase con 2 semanas. Entonces, chicos, ustedes se van a poner a pensar, viene, no sé, pues, un médico de UXUR y le dice: oye, tranquilo, este paciente está con la adrenalina alta. Mejor dejemos que pase todo, que yo lo abrazamos, le damos un comidita para que el parasimpático calme a su amiguito simpático y medimos otra vez. ¿Cierto? Porque ahorita hay una reserva circulante mayor que marginal. Otros cambios que puede haber, pues el uso de esteroides. No mires a tu amigo en el gimnasio, no. Esos esteroides no. Bueno, sí, también. La gran mayoría son por uso de corticoides. ¿Ya? El uso de corticoides como prednisona. Lo que hace es sacar neutrófilos de la médula ósea. Miren, ustedes observen, ¿se dan cuenta? La médula ósea tiene la gran cantidad, pero aquí ha perdido el tamaño de la médula ósea. Por lo tanto, los miren ustedes acá, ¿sí? Miren la médula ósea que llega hasta aquí, ¿cierto? Vamos a comparar. Oh, mira acá, la médula ósea está cortada, ¿cierto? Los neutrófilos han salido a la circulación en morado y se han marginado. Este es un efecto de ¿quiénes? De algunos fármacos. ¿Cuáles? Los corticoides. Pero podrían ser los anabolizantes que usa tu pata ahí en el gimnasio para verse mamadísimo. Sí, ¿por qué no? Claro que sí. Entonces, cuando estos halterofílicos que van a hacer sus concursos le toman hemogramas, lo hacen para detectar si usaron o no esteroides. ¿Te das cuenta? Así que cuando tengas a tu amigo y te diga que no ha sido usado, tú lo que tienes que decirle a tu amigo maceta, ¿qué cosa? ¿Qué le vas a decir? Vamos a hacer un hemograma. Vamos ahorita. A ver si quiere. Vas y lo encuentras con 22.000 neutrófilos. Chuzadas.
definitivamente. O sea, uno haciendo planchitas, levantando su pec, ¿no? Press banca por gusto, para nada. 20 kilitos, bro. Sí, vamos a mirar. Muy bien. Y aquí viene una enfermedad súper rara, ¿ya? Pero que por ahí ocurre. Los leucocitos no pueden adherirse al endotelio, no se pueden marginar. Mira cómo está la reserva circulante. El morado ahora es mucho más que el verde, ¿sí? ¿Qué significa? Que cuando yo le tomo un hemograma a estas personas, los neutrófilos van a estar elevados o disminuidos. Van a estar elevados. ¿Comprenden? Entonces, cada vez que el morado lo veas más grande en este gráfico, significa que va a circular más y tus exámenes de laboratorio van a salir con más. ¿Se entendió? Entonces, este cuadro es para que ustedes dejen de pensar que cada vez que hay neutrófilos elevados, hay una infección. Hay otras posibilidades. Quiero que ustedes como mis alumnos dejen de pensar en una sola opción. Piensen en varias, ¿no? Entonces, si llega un paciente con neutrófilos elevados, por favor, primera opción, ¿cuál es? Una infección aguda. Aquí está, por quimiotaxis. Todos están viniendo. Eso ya lo aprendimos en la semana 2, ¿se acuerdan? Pero tienes otras opciones, ¿cierto? Si lo ves mamadísimo, le vas a preguntar, ¿no? Oye, Susana, si ha tenido una hemorragia reciente y la adrenalina está al límite por la fase compensatoria, no vas a dudarlo, ¿no? ¿Comprendes? Si es que un paciente está en plena, no sé, lamentablemente falta de adhesión leucocitaria porque ha nacido con un problema genético de las selectinas e integrinas, esa es otra opción, ¿cierto? Van a estar elevados. Y ni siquiera funcionan los neutrófilos para colmo. Duran muy poco, generalmente son. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguien tiene duda? No se puede observar. Para observar la reserva marginada, tú necesitas tomar una biopsia. Claro que sí. Por lo tanto, los neutrófilos van a ser disminuidos. Entonces, en neutropenias, en la infección casi siempre hay neutropenia, no empieza muy fuerte. Exactamente. Ojo, depende de dónde lo agarres. Digamos Claro. que es una buena pregunta y digamos una participación para eso. Digamos que la infección ocurre en mi mano izquierda. ¿Cierto? Yo tomo de aquí y muestro. Aquí por quimiotaxis todos los neutrófilos están viniendo en este momento. No se están marginando acá, sino se van a marginar por acá. Por lo tanto, las reservas están circulando. Aquí, ¿qué va a salir? Neutrófilos elevados. Y los de acá. ¿Comprende? Ya. Ese tipo de cosas son cruciales para entender. En infección, mientras menos neutrófilos encuentres, más grave es. Porque la gran mayoría se ha empezado a marginar por todos lados. ¿Comprende? ¿Ya? Entonces la neutropenia, cuando tú te encuentres frente a un paciente, vamos a poner un ejemplo. ¿Cuánto es el valor normal? 1500 a 4000. O sea, voy a poner un ejemplo cualquiera. 790. ¿Parece? Pregunta a mí. Muy bien, ¿hasta ahí dudas? Una. 4, 7. Miren, cuando la neutropenia es aislada, solamente la alteración es en neutrófilos, solo en neutrófilos, tienes que pensar en una disminución de la leucopoiesis. Significa que la eritropoiesis está fallada. Perdón, la hematopoiesis está fallada, específicamente de los leucocitos. Y pues eso ocurre aquí, cuando naces sin una buena neutropoiesis. ¿Cómo se llama eso? Neutropenia congénita. ¿La neutropenia congénita es una buena enfermedad o es incompatible con la vida? Incompatible con la vida. Y otra razón que ocurre más en adultos, ¿cuál será? Por ejemplo,
¿Se acuerdan de leucemia linfocítica? O la mieloide aguda, que aplastaba a toda la médula ósea, ¿se acuerdan? ¿Dudas hasta ahí? Doctor, dime. ¿Podría repetir cuál era el valor normal de los neutrófilos? Mira aquí, puedes observar 1500 así. Ah, 7000. Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. Ya entendimos que si es que no hay leucopoiesis, no va a haber neutrófilos, ¿no? Y hay dos causas, o que nace terrible, o que una neoplasia está aplastándose por dentro de la médula. La destrucción en sangre periférica es algo bastante común y ocurre, por ejemplo, en la sepsis. ¿Se acuerdan que netosis van reventando y te van quedando sin neutrófilos? O en las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus, en donde ya hay anticuerpos que opsonizan al neutrófilo y lo terminan activando. El neutrófilo activo termina reventando también por dentro. Otro, miren nuestro querido amigo el vaso con B grande, ¿no? ¿Cierto? El vaso con B largo. Este órgano secuestraba a quienes, ¿se acuerdan? Las plaquetas. También puede secuestrar y las formas mixtas en las cuales lamentablemente todo esto ocurre al mismo tiempo. Bacterias como por ejemplo Brucella, que ataca al hígado, que ataca al vaso. Los ganglios linfáticos crecen, el vaso crece y pues secuestra. Hay netosis para la destrucción pelea y además la médula ósea no puede producir tantos como debería. Pero también pueden haber virus, sobre todo este virus, que vamos a estudiar más tarde. El Plasmodium, sobre todo Falciparum, que es el más feo de todos, es capaz de reventar cualquier célula antes de que siquiera salga a la circulación en la propia médula ósea. Generalmente se la agarra con los eritrocitos, ¿no? Pero podría agarrar a cualquiera. El Falciparum. Los fármacos, chicos, es la más frecuente de todas las formas adquiridas de neutropenia de formas mixtas que existen. Y eso tienes que apuntar, ¿está bien? Es la más frecuente. Y de hecho hay demasiados fármacos, ¿no? Los fármacos más comúnmente asociados son los fármacos para la quimioterapia y los fármacos para controlar la hormona tiroidea. A tal punto que hacemos unos momos muy buenos con los antitiroideos respecto a eso. ¿Dudas? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos los neutrófilos bajos? Hay que clasificar cuán grave está la situación. Pues si es leve, moderado o severo, tiene una conducta diferente. Entonces, tú sabes que menos de 1500, ¿vale? Menos de 1500 estás hablando de neutropenia, ¿no? ¿Cierto? Y si solamente llegas a 1220, es una neutropenia leve. ¿Lo ves? Pero en el ejemplo que yo puse, 792, la neutropenia ya es moderada, ¿te das cuenta? Y menos de 500 es una neutropenia severa. Doctor, ¿existirá alguna que tenga menos de 100? Sí, 88, 52. Eso se llama neutropenia profunda. Y hay un término que es incompatible con la vida que se llama la complicación más temida de los medicamentos actuales para tratar la esquizofrenia, olanzapina, clozapina. Está bien, esa es la complicación más temida. Son medicamentos excelentes, hacen que un paciente con esquizofrenia tenga una vida normal, pueda estar estudiando, etc. Pero a costa de generar esto, así que su psiquiatra cada 3 meses está pidiendo hemogramas. Otro fármaco que es tan agresivo como esto, el antitiroideo metimazol, está bien llamado tiamazol. Estos medicamentos propitioracilo, que son medicamentos para tratar problemas tiroideos, son tan agresivos por la médula ósea que pueden llevarlo hasta 100. ¿Entiendes? ¿Destruyen la médula ósea o la No, inactivan por completo las divisiones. Hay un tema, que hay medicamentos que históricamente son malos para la médula ósea como los quimioterápicos y estos te llevan hasta profunda, pero no son tan agresivos como los quimioterápicos.
algo tienes que saber, que mientras menos neutrófilos tienes, más riesgo de que las infecciones penetren en tu cuerpo. Sobre todo la cándida. La cándida. La cándida, que es un honguito que se cae en la piel nomás, no, penetra, llega hasta el fondo, se mete al esófago, se mete a órganos internos, desde la boca entra. Puede entrar hasta el hígado, al vaso, se puede meter a todos lados, cerebro, etc. Entonces, ¿qué tienes que saber tú? Que mientras más grave es esto, más peligro de infecciones vas a tener. Miren ustedes acá lo que sucede con el uso de quimioterapia. Miren, esto es la quimioterapia de la doctora. Yo les dije, ¿a qué va a llevar la quimioterapia? A disminución de neutrófilos. Pues acá se le da al paciente y miren ustedes lo que aparece. Miren cómo estaban los neutrófilos normales y luego comienzan a caer. Se recuperan por una médula ósea que intenta recuperar y luego vuelven a caer. Se van al suelo. Cuando ya están muy abajo, ¿qué aparece? Bacteriemia. Y el paciente suele fallecer. Si sobrevive, van a aparecer infiltrados pulmonares con bacterias. Es un problema. Mientras más grave es la pérdida de neutrófilos, más agresivas son las infecciones. Doctor, las neutropenias congénitas son sumamente raras. Deberías aprender este cuadrito para tu examen. Y está bien. Lo que tienes que saber es que todas estas van a terminar generando esto. ¿Cómo se llama? Onfalitis. Y la onfalitis es la primera infección que tú tienes, la caída del cordón umbilical. ¿Ya? Y claro que sí. Lo bueno es que la neutropenia neonatal autoinmune es en realidad una enfermedad autoinmune de la madre. Y una vez que el bebito sale, estos anticuerpos de la mamá ya no van a poder matar a los neutrófilos. Entonces, su médula ósea del bebito en 7 días resolvió. Esta no es incompatible. ¿Comprendo? Pero la neutropenia congénita grave, ahí sí. Esta se conoce como el síndrome de Cosman y esto se debe a la alteración de un gen, el AX1 de la elastasa. Este gen es necesario para la maduración de los neutrófilos. Nunca maduran y por lo tanto se apostosan dentro de la médula ósea. Y si no tienes neutrófilos, esta sí es incompatible con la vida. ¿Por qué? Pues porque no hay mitocondria. Oye, si un neutrófilo no tiene mitocondria, chico, ¿podrá sobrevivir? No. ¿Podrá ser diabetes siquiera? No, porque se le requiere energía para mover el citopeleno. Incompatible con él. No esperen que sobreviva más de 7. Yo tengo ahí un amigo que, bueno, era un poco distanásico, y este amigo nos encontramos con este caso, era el 4.º día y el pequeño, el bebito estaba chacadazo. Y mi amigo le metía antibióticos y le metía antibióticos y le decía, va a salir, no va a salir, no va a salir. ¿Cómo sabía que no va a salir? Mi amigo creía que era un autoinmune. La verdad, o sea, tampoco no estaba tan alejado de la ciencia. Decía, es un autoinmune y pues esto va a mejorar después de 2 semanas porque los anticuerpos de la mamá ya no van a estar presentes. Le quitas el pecho materno y ya no va a haber. Hay que darle forma. Pero no, era un síndrome de Cosman. El problema, ¿sabes cuál era? Es que era que cuando hicimos el estudio, los neutrófilos no se movían en la muestra. Entonces ya tienes que entender que no hay energía. Claro, no tienes el análisis genético, todavía no sale, pero te hace sentido. ¿No se le hace transfusión de sangre? Sí, claro, puedes hacer eso, pero no puedes transfundir a cada rato, todos los días con otra persona. Y tampoco se puede hacer un trasplante de médula ósea. Esas son opciones actuales. Cada 7 días se está transfundiendo para una persona. Sí. Pero bueno, ocurre, después te explicaremos. ¿Cómo producen neutropenia los fármacos? Pues miren ustedes, este fármaco de color amarillo, ¿está bien? Miren ustedes que después de haber sido metabolizado o convertido el hígado a otro pedacito, este pedacito que se llama metabolito del fármaco, se pega a nuestro querido neutrófilo. Y pues esto le parece feo a una dendrítica. Y si esta dendrítica dice, esto no es humano, va a inducir una respuesta inmune, ¿cierto? Y van a terminar quemando. Entonces se van a formar anticuerpos
antineutrófico. ¿Comprendieron? ¿Dudas hasta ahí? Se parece mucho, ¿saben a qué? A la ozonización que ocurre por las plaquetas en la trombocitopenia inmune, ¿no? Siempre hay una dendrítica medio. Muy bien. Primer descanso. Ahora sí, vamos a descansar.